En el bloque pasado, vimos el desarrollo del cine en el mundo desde sus inicios hasta los años 40. Vayamos ahora a los años 50. El cine de los 50 es, de nuevo, un reflejo de los cambios que se estaban gestando en la sociedad. Por un lado, estaba la fuerza e influencia que trajo consigo el neorrealismo italiano, y por el otro, el poder del psicoanálisis, el inconsciente y la subjetividad del individuo con sus obsesiones. Esta segunda fuerza se manifiesta sobre todo al final de la década y es la base de varias películas de las que aquí se hablará. Hollywood sigue siendo en ese momento uno de los lugares que produce y exporta más cine en el mundo. Uno de los géneros cinematográficos norteamericanos por excelencia es el de vaqueros, y uno de los cineastas norteamericanos más destacados en este género fue John Ford, quien tuvo una carrera que inició en 1917 y tiene su mayor exponente en Centauros del Desierto. Esta no es una película de vaqueros tradicional. El bien no triunfa sobre el mal, ni la civilización se impone a la naturaleza. El héroe es un antihéroe racista y salvaje. Es una película oscura, acerca de un mundo grandioso y trágico. En 1919 debutó como director de The Tornado y de allí no se detuvo. Hizo producciones de distintos géneros, pero ya sobresalía con los westerns. Three Bad Men de 1926 es considerada su primera obra maestra del género. Ya en el sonoro, su primera gran película y su primer gran western fue La Diligencia. Estrenada en 1939, mostraba la diligencia del título atravesando innumerables peligros. Entre sus pasajeros estarán un actor que también quedaría para siempre identificado con estas películas, John Wayne. Un actor que además se convirtió en un paradigma del cowboy cinematográfico y del hombre duro de Hollywood. Ford siguió haciendo obras maestras ambientadas en el lejano oeste y protagonizadas por John Wayne como La Legión Invencible, Más Corazón que Odio y Un Tiro en la Noche. Las películas de Ford se caracterizan por presentar personajes rudos, de buen corazón y con códigos. Los triunfos no son festejados, la gloria no es lo principal. Un Tiro en la Noche es el ejemplo perfecto, en especial la relación entre los personajes de John Wayne y James Stewart. En los westerns de Ford también destacan los paisajes naturales del Monument Valley, ubicado en la frontera entre Arizona y Utah. No por nada John Wayne dijo que Monument Valley es donde Dios puso el oeste. Años más tarde también se filmaron allí grandes largometrajes como Volver al Futuro 3, que homenajea a los westerns, y otras por fuera de esa temática, como por ejemplo Easy Rider o Forrest Gump, evidenciando la potencia cinematográfica de esos parajes. Aunque Alfred Hitchcock nació en Inglaterra y ahí inició su carrera, este director filmó en Estados Unidos la mayor parte de su obra. Hitchcock viajó a Norteamérica a finales de los años 30 y ahí hizo una de sus obras maestras, Vértigo. Esta película fue destrozada por los críticos de su tiempo y luego se reconoció su importancia para la historia del cine. La película trata de la obsesión de un hombre de recrear a una mujer ya muerta a través de otra. Se caracteriza por largos tramos donde no hay diálogos, imágenes que hablan por sí solas. Veamos el tráiler original. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. Oh, no. Well, this is a cinch. Here, I look up. I look down. I look up. I look... What was the strange attraction that brought these two together in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. All right, then I'll do it.
But they don't care any more about me. A pesar del predominio de Hollywood en esta década, el cine mundial se renueva con directores y autores de distintos países del mundo. Por ejemplo, el sueco Ingmar Bergman. Su película de 1957, Presas salvajes, es considerada uno de los grandes clásicos del cine. La película trata acerca de los recuerdos y la reflexión de un hombre al final de su vida. Es, a final de cuentas, acerca del miedo a la muerte. Otro gran director que inicia su carrera alrededor de esta década es el italiano Federico Fellini. Su película más representativa del momento es La Strada, de 1954. Esta película causó una guerra entre los directores italianos. Uno de los bandos era de izquierda, abanderado por el neorrealismo, que sostenía que el cine debía de basarse en los problemas sociales y la realidad. El otro lado era una corriente conservadora que se empeñaba en explorar cuestiones como el alma y hasta la religión. La Strada se trata de una jovencita vendida a un hombre que hace espectáculos callejeros. Es una película intimista. Tiene visos del neorrealismo, pero trata más acerca del alma de los personajes. Está anclada en los recuerdos del director. Con el tiempo, el cine de Fellini se alejará definitivamente del neorrealismo. Se hará cada vez más personal, un cine mágico y subjetivo. Ti porta in giro per il mondo, canti, balli.
Entre los directores franceses de esta década está François Truffaut, con su película Los 400 golpes de 1958. Esta película es acerca del abandono de un joven adolescente y representa una de las primeras películas de lo que después se llamó la nueva ola francesa. Se caracteriza como un cine documental, con un uso de la cámara muy fluido, filmado en exteriores y que deja el final abierto a la imaginación del público. Era sobre todo un cine que daba primacía a las historias profundamente personales. Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma. Il a qui tenir. C'est qu'il est mieux. Oh merde alors. Je lui ai donné un nom, je le nourris. Oh, j'en ai assez. Oh, mais assez. Si tu ne peux pas te supporter, dis-le. On va le mettre chez les jésuites ou chez les enfants de troupe, que j'ai enfin droit à un peu de calme. Oui, plus sévère pour la société que main réquisitoire. Bonjour, madame. Petit malheureux, va. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises « L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né, que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. » Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir? Penses-tu? Elle n'osera jamais le dire à mon père. Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici qu'on ne saurait rien y ajouter. Cette œuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant à son tour metteur en scène. Ce film aura fait écrire à Jacqueline Michel dans Le Parisien libéré « Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Une œuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère, qui nous arrache le cœur doucement, tendrement, sans cri et sans grandiloquence. » Les 400 coups ont pour principale vedette Jean-Pierre Léaud, qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film. Patrick Auffay, Claire Morier, Albert Rémy et Guy Decomble. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Nuestro país tiene la distinción de contar con una película considerada en la historia del cine como una de las más importantes y representativas de esta década, Los Olvidados, de Luis Buñuel. Como ya mencionamos, Buñuel era español, pero vivió e hizo su vida en México. Él es considerado uno de los cineastas más importantes de nuestro país, y Los Olvidados fue una de sus películas más reconocidas en el mundo. Con ella, ganó la Palma de Oro en Cannes, Francia. Esta película habla acerca de una palomilla de muchachos y su enfrentamiento con la vida en una atmósfera de desconsuelo.
Al gobierno mexicano no le gustó en lo absoluto el mundo planteado por el director. Para los años 60 hay una crisis del modelo de negocios de los estudios de cine norteamericano. Por otro lado, el daño hecho a las economías de Europa en la Segunda Guerra Mundial se ha ido recuperando. Esto trae consigo que el reinado absoluto de Hollywood en las pantallas del mundo se extinga poco a poco. A la cabeza de esta revolución está Francia y algunos de sus directores más destacados, como Jean-Luc Godard. Este filmó en el 59 la película Sin Aliento, que estrenada en 1960 es parte de la nueva ola francesa, cuyas características ya mencionábamos antes, pero que en manos de Godard se convierten en dinamita. Godard filma Pierrot el Loco e introduce con esta película elementos como que los actores hablen directo a la cámara, intercortes a pósters o cómics y cambios de género durante el transcurso de la película. Pierrot el Loco es una historia de amor, pero inicia como policial. Tiene elementos melodramáticos y de comedia, pero también contiene crítica política y entrevistas, como si fuera un documental, con reflexiones acerca de qué es el cine. En pocas palabras, rompe con todos los moldes. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de 1000 blessures et il combattait seul, car il avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous mentez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. M'échapper. Jamais. Bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel comme dans les romans de Faulkner. C'était un film d'aventure. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. C'était un roman d'amour. La recherche du temps disparu. Les jours passent. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. C'était un film d'aventure. La prise de Constantinople, l'histoire de Nicolas de Staël et de son suicide, je sais pas. Des siècles et des siècles s'enfuirent dans le lointain comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Marianne Renoir. C'était un roman d'amour. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le fou. Recordemos que las películas de vaqueros fueron uno de los vehículos más utilizados por los Estados Unidos de Norteamérica para vender su manera de ver el mundo. En esta visión, los americanos son los buenos y los indígenas nativos del continente son unos salvajes desalmados que se dedican a matar a los pobrecitos colonizadores. En los 60s, algunos cineastas no norteamericanos entraron a hacer películas de vaqueros. A este subgénero se le llamó Spaghetti Western. Eran películas con el tema de vaqueros, que se filmaban en Europa, sobre todo en Italia y España. Entre estos directores destacan los italianos y sobre todo Sergio Leone. Este director hizo una sublimación de los valores de las películas de vaqueros, pero no la parte que tenía que ver con la bondad de los colonizadores, sino con las características del carácter indómito y salvaje de los personajes. El Spaghetti Western es una sublimación de la dureza de los vaqueros, y ocurre que los malos son malos, pero los vaqueros buenos son peores. Esta extrapolación de valores de las películas de vaqueros llegará a su máxima expresión en los 90s con la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, Los Imperdonables. Aquí, una muestra de una de las películas que más representan este subgénero, el Spaghetti Western. El bueno, malo y feo de Sergio Leone. Veamos un clip de esta película y luego un comentario de este trabajo de Leone.
The good. The bad. The ugly. The blue. The gray. The Civil War. The answers. The showdown. The reason. The goal. Siempre he creído que el desierto es un lugar misterioso y místico. No es coincidencia que la mayoría de historias de descubrimiento personal ocurran allí. Moisés encontrando a Dios en el desierto y Sergio Leone haciendo de este un lugar aparentemente vacío a través de sus close-ups, donde las únicas personas aparentemente vivas son nuestros protagonistas. No soy un gran fan del western, pero hace unos días volví a ver esta película, ya que no la había visto desde que era pequeño, y sinceramente es perfecta. Sergio Leone decide iniciar su obra maestra con un close-up, algo por lo que se le hizo famoso hasta el día de hoy, para luego pasar al desierto en una toma larga para asentar el ambiente, silencioso y amenazador cuando dos sombras se acercan. Las decisiones de edición aquí son brillantes, utilizando el aullido de un perro cada vez que es mostrada una nueva cara, creando esa sensación de peligro inminente que lentamente incrementa cuando todos se acercan en unas tomas fantásticas. Y estas tres figuras se encuentran afuera de un bar y vemos un letrero de "Se busca", y entonces entendemos que están aquí por un mismo objetivo: capturar a alguien. No solamente es lo estético de parar la escena para mostrar el nombre, sino que notamos cómo esa lentitud es destrozada por un estilo bombástico casi de repente. Es fantástico porque también nos deja pensando cómo esta persona disparó a tantos en tan poco tiempo, creando así en la audiencia las ganas de saber más de este personaje. Y puede que no lo parezca si no prestamos atención, pero el western de Sergio Leone es grandemente estético, algo que podemos notar desde la misma secuencia de créditos inicial, en la que todo está hecho entre una mezcla de animación y fotografías. Todo esto acompañado del maravilloso score compuesto por el legendario Ennio Morricone, que en paz descanse nos dejó una secuencia y soundtrack icónicos, no solamente utilizando los sonidos típicos del western, sino que elevándolos a algo más épico, como si se estuviese preparando la audiencia para ver un evento sin igual.
Y es que regresando al uso de close-ups en el inicio de la película, desde aquí ya se nos muestra uno de los elementos principales de la película, las miradas. Las miradas son una técnica que Leone empezó a mostrar más en su clásica película Por un puñado de dólares. El close-up aquí es utilizado como una técnica para mostrar de manera más detallada las emociones de los personajes, para crear tensión haciendo que todos estén prácticamente mirando a la audiencia, así inconscientemente, involucrándonos a nosotros más, ya que crea la ilusión en la que nos deja ver lo que la otra persona está viendo. Sin embargo, la parte que más me llama la atención es la que sigue, donde un extraño llega a una casa y con una sola mirada del hijo menor, sabemos que esta visita no traerá nada bueno. Y una vez más nuestros personajes vuelven a jugar con dichas miradas. Al entrar a la casa, la mirada de esta extraña figura es amenazante y decidida, mientras la del padre es insegura y con miedo. Lo que sigue es una de las mejores escenas que haya visto, principalmente por cómo juega con las miradas como manera de mostrar quién está en control de la situación. Desde el inicio de esta escena, ambos están decididos en ver quién de los dos caerá primero, y la mirada del padre cambia cuando el sujeto le pregunta por su familia. Es una mirada de alguien que acaba de perder y completamente distinta a la del principio. Es una escena brillante y llena de tensión en cada segundo, porque no entendemos quiénes son y qué pasará ahora. Y cuando ocurre un movimiento en falso, pero lo que más amo es su influencia y en especial este sonido. Lo hemos escuchado antes, ¿cierto? Así es, toda la escena inicial de Bastardos sin Gloria es un tributo a esta escena. Un padre de familia es visitado por una figura maligna, los hijos se esconden y sigue una conversación estresante para ver quién tiene el poder. Y luego un tiroteo con el mismo tipo de música de fondo. Después de todo, esta es la película favorita de Tarantino y puedo entender completamente el porqué. Este no es un western tradicional, es uno que ve todos los defectos de este e incrementa sus proezas a través de personajes únicos, situaciones icónicas y un soundtrack que junta todo esto perfectamente. En el video de Hyperdrive de esta película, él habla acerca de cómo el western americano era limpio, los villanos unidimensionales y los buenos personajes aburridores y casi cliché, mientras que el spaghetti western era sucio, realista, violento y crudo. En otras palabras, mejor. Sergio Leone decide traer tres protagonistas que chocan entre sí. De por sí tenemos al bueno siendo el clásico personaje del hombre sin nombre, quien ya había aparecido en dos películas anteriores a estas en el cine de Leone, y aparecería por primera vez en Por un puñado de dólares, donde se vería presentado como un protagonista neutral, alguien que no es malo pero que tampoco es un héroe, solo un cazarrecompensas que busca ganarse la vida, una figura casi fantasmal que aunque no lo parezca, sigue demostrando de vez en cuando su humanidad, su bondad. El malo por su lado es alguien agresivo, astuto y traicionero que solo busca acabar con su trabajo, sin importar qué tan sucio sea. Es despiadado, pero al mismo tiempo no es caricaturesco, ya que tiene un carisma que nos hace a veces dudar. Y por otro lado está Tuco, la rata del oeste, alguien traicionero, codicioso, rastrero, tramposo, es una rata. Sin embargo, al mismo tiempo es alguien que se debate entre la amistad con Blondie y el oro. Es un personaje curiosamente profundo hasta cierto punto, alguien que finge no importarle lo que está pasando alrededor de él, pero que estas cosas sí le afectan de cierta manera, como cuando ve a su hermano. Y de cierta manera se podría decir que el bueno y el feo son reflejos de ambos lados de la ley, ninguno siendo enteramente bueno o malo, y a su vez Tuco no siendo enteramente de un lado o el otro. Son las interacciones entre estos protagonistas lo que hacen del western de Leone algo completamente legendario. El ver cuántas veces logran traicionarse entre ellos y cómo luego vuelven a ser compañeros debido a la brillante idea de que la única forma en la que no se maten el uno al otro es que se necesiten. Como ya sabemos, uno sabiendo dónde queda el oro y el otro en qué lápida. Esto ayudado por un ritmo increíblemente bien balanceado que hace que esas 3 horas no se sientan. Los diálogos son interesantes aun cuando no hablan de nada y la película sabe mantener el ritmo a través de escenas energéticas para luego pasar a extendidos periodos de tiempo en el que la acción se pausa para dejarnos respirar.
para inclusive reflexionar y crear más vínculos entre los dos protagonistas. Y algo de lo que no se habla casi nunca es de la comedia, porque es buenísima. La comedia en esta película se basa enteramente en cómo nuestros protagonistas, quienes de paso se ha dicho no quieren involucrarse en nada, terminan metidos en conflictos que solo les retrasan de la búsqueda del oro, como esta escena o inclusive un humor más negro, como cuando Tuco busca librarse de las esposas. Y eso es algo que me lleva al siguiente punto. El bueno, el malo y el feo es recordada por sus tiroteos y el final, pero casi nadie habla de lo emocional que puede llegar a ser. Como dije antes, nuestros protagonistas no se interesan en ningún conflicto, en especial el que es presentado desde el inicio de la película: la guerra civil. Ellos son indiferentes ante el sufrimiento, al igual que el resto del mundo. A nadie le importa esta guerra hasta que les afecta, como es el caso de ellos dos. Cuando estos dos son capturados por entrar en terreno de guerra, inventan que en realidad querían enlistarse. Bueno, al menos el feo es el que lo inventa. A lo que son presentados con el capitán, quien es alguien que está borracho, y mientras este habla, descubrimos que está harto de esta guerra. Está harto de tener que emborracharse para poder sobrellevar esto, y todo por un simple puente. A lo que añade más tarde Blondie: Never seen so many men wasted so badly. Más adelante, cuando el capitán sale herido y está por morir, Blondie decide hacer algo por él antes de que muera. Por supuesto, sabemos que el destruir el puente les ayudará a pasar al otro lado, donde se supone que está el oro, pero por su mirada mientras lo dice, mientras le cuenta su plan al capitán, sabemos que es para ayudarle a descansar en paz. Por un momento, Blondie y Tuco cambian sus miradas por una de compasión. Todo esto acompañado por el hermosísimo tema de Ennio Morricone llamado La muerte de un soldado. Ya que acabar con el puente es acabar con la guerra por un corto periodo de tiempo. El comentario social de Leone no es uno solamente centrado en la avaricia y una deconstrucción del romanticismo hacia el viejo oeste para mostrarlo como una época de salvajes, sino que también es uno acerca de la tragedia de la guerra, del desperdicio de vidas humanas ante algo casi sin sentido. Un evento que termina involucrando a personajes indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Los personajes aprenden de cada encuentro, como por ejemplo cuando Tuco entra por la ventana para matar a Blondie y luego este hace lo mismo con Tuco. O como Blondie, quien es alguien que puede llegar a ser cruel al final, ayuda a dos personas de bandos opuestos a morir dignamente. Y es que es este momento lo que convierte a un personaje que puede parecer de cierta manera malvado, como Blondie, en el bueno, cuando aprende lo que ha visto y toma la decisión de la compasión, así sea por un pequeño momento. Todos estos cambios que llevan al final. Este es el momento en el que la perfecta cinematografía junto con las decisiones de edición brillan aún más. Tuco se encuentra en el cementerio, la cámara corre con él, enfatizando la energía, el éxtasis del momento. Después de casi 3 horas, por fin hemos llegado aquí. El tema de fondo es titulado El éxtasis del oro, y como tal la cámara necesita reflejar aquello con movimientos rápidos, frenéticos, como si estuviésemos ayudando a Tuco a buscar la lápida. El diseño del cementerio deja un espacio en la mitad casi como si fuese un estadio romano. Un estadio para la confrontación final, donde Leone emplea cada técnica de la que hemos hablado antes. Las miradas, el ritmo pausado, la cinematografía, la tensión, la edición y por supuesto, la música. Leone no hace de esta una escena corta porque sabe que el momento es perfecto. Quiere estar aquí lo máximo que pueda. Quiere saborearlo. Quiere hacer que la audiencia la disfrute al máximo mientras le da espacio al score de Morricone para que reine en esta escena. Y conforme la música acelera, también lo hacen los cortes.
También notemos cómo inclusive los cortes finales antes del disparo indican movimientos sin que nuestros ojos los capten enseguida, pasando del moviéndose rápidamente, al malo desenfundando su arma, al feo mirando al malo, al feo desenfundando, al bueno moviéndose tan rápido que no le vemos desenfundando, sino que ya disparando. Una edición que, como dije antes, sirve para representar la adrenalina del momento y marcar movimientos sin necesidad de una cámara lenta, ya que es bastante claro lo que está pasando. Y sinceramente me podría quedar aquí todo el día hablando de sus mejores tomas y el soundtrack, pero creo que ya he dejado mi punto claro, el por qué el bueno, el malo y el feo es una película perfecta, la definición de algo antes de su tiempo, y el cómo es un trabajo en equipo entre Sergio Leone y Ennio Morricone, quien en paz descanse hizo una de las mejores soundtracks de la historia. Es una película que se ha mantenido hasta el día de hoy por cuán revolucionaria fue, aunque en su época no contase con una buena recepción. Es una obra maestra que a través de sus close-ups y miradas nos demuestra su intención de centrarse en sus personajes más que en los duelos. Y como resultado logra hacer que nos involucremos más en una batalla final en un cementerio que, sin la coreografía más complicada del mundo, logra ser un ejemplo perfecto de lo que sería una épica del oeste, donde su soundtrack eleva cada escena y su perfecta cinematografía perduran hasta el día de hoy. Se dice que Andrei Tarkovsky es una combinación de cineasta y poeta. Sus imágenes son fantásticas. Su película Andrei Rublev fue censurada por las autoridades rusas. Durante al menos 3 años se negaron a darle el permiso de exhibición, pues presentaba una imagen de Rusia que no les gustaba a los gobernantes de la Unión Soviética. Esta película concursó y ganó uno de los premios cinematográficos más importantes en Europa, el premio de la crítica especializada del Festival de Cannes. Andrei Rublev es una película que trata acerca de un monje pintor de íconos desencantado, que aprende que el artista debe luchar por lo que quiere lograr. Es una película compleja acerca del bien, el mal y el sentido del arte dentro de la sociedad. Посмотреть пришел. Все-то она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? Послушай, что же такое делается? За грехи наши и зло человеческий облик приняло. Бог-то простит, только ты себе не прощай. Cada integrante debe seleccionar uno de los directores de esta década e investigar qué otras películas hicieron. Luego buscar clips de estas películas en la red. Se presentarán a sus compañeros en la reunión grupal.